Hola, mi nombre es Antonio. Esta noche quiero explicar un poco sobre el tema de la mujer adúltera, registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Pasaje de la historia bíblica es muy discutido. No todas las traducciones bíblicas aparece. Por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es la que utiliza la religión de los testigos de Jehová, ellos no tienen este pasaje en sus Biblias. Hay algunos manuscritos antiguos en los cuales aparece, en otros simplemente no aparece, pero es muy utilizado por gran parte de religiones para generar una especie de piedad respecto al perdón. Y hay ciertos grupos de carácter mesiánico o incluso algunos rabinos judíos de ultraderecha que dicen que Yahshua, que es el nombre verdadero de quien la mayoría de la gente identifica como Jesús, violaba las leyes de la Torá. Vamos a analizar de una manera rápida y concisa realmente qué pasó. Primeramente, ¿qué nos dice la misma Torá? Levítico 5.1 dice que si alguien ve o alguien es testigo de que un mal se ha cometido debajo del cielo y no lo denuncia, comete pecado. En términos legales, por ejemplo, en México se llama ceguera intencional. Ves que algo malo se hizo, no lo denuncias, eres culpable. La ley bíblica, o sea, lo dice, Levítico 5.1. Ves que se hizo un mal, no lo denuncias, eres culpable. En el mismo Levítico, en su capítulo 20, versículo 10, dice lo siguiente. Si alguien comete adulterio, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, dice, tanto el hombre como la mujer tienen que ser muertos. Ahora bien, vamos al Evangelio de Juan capítulo 8. Vamos a suponer que realmente esto pasó. Vamos a entenderlo de acuerdo a los textos anteriores que el mismo Yahshua conocía. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8 que Yahshua estaba en el templo, que llegan los líderes religiosos, que para empezar ellos son jueces también. En ningún caso legal puede ser testigo, juez, verdugo y fiscal. Llevan a la mujer y le dicen, sorprendimos a la mujer en adulterio. La ley de Moisés, o sea, Levítico 20:10, dice que tenemos que apedrear a la mujer. Y le dicen, Rabí, maestro, ¿qué hacemos? ¿Qué les dijo él? Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice el mismo Evangelio que acusándolo su conciencia, ellos, dice, los que le llevaron a la mujer, dice que decidieron irse. Ahora, vamos a entender realmente qué pasó. ¿Qué nos dice Levítico 20:10? Dice que si alguien se acuesta con la mujer de su prójimo, de una manera muy curiosa, aquellos líderes religiosos, es decir, los fariseos, tenían una regla, una tradición, registrada en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, que decía que el gentil, es decir, el no judío, aunque viva al lado de tu casa, dice, no es tu prójimo y no es tu vecino. ¿Qué te da a entender? Que los mismos fariseos eran víctimas de la pulsión carnal. Ellos estaban casados. Y esta gente pues no eran pobretones, vivían en barrios ricos. Y en muchos barrios ricos había mujeres extranjeras. Vivían al lado y los esposos de esas mujeres, al no ser judíos, no eran considerados como tu prójimo. ¿Qué podemos entender? Que los mismos fariseos le eran infieles a sus propias mujeres y cometían adulterio con la vecina, porque como no era judío, pues no es tu hermano, no es tu vecino, ni es tu prójimo, aunque viva al lado de tu casa. ¿Por qué? Porque ellos torcían
la Torá, las leyes, para sacarle un beneficio. Por eso la parte que dice de, y su conciencia los acusó y no le lanzaron las piedras, fue porque ellos reconocían que ellos también eran adúlteros. Ahora, solo llevaron a la mujer. La misma ley dice que tienes que llevar al hombre. ¿Dónde estaba el hombre? Hay varias situaciones. O se les escapó o era amigo de ellos. Así de fácil y así de sencillo. Ahora, la misma Torah dice que para que se compruebe todo delito o todo crimen que se ha cometido debajo del cielo, siempre tiene que haber dos testigos. Tiene que haber por lo menos dos personas que vieron que se cometió el mal. Vamos a suponer que estos líderes religiosos estuvieron allí, la vieron, era adúltera, se la llevan a Yahshua, pero ¿qué creen? En términos legales, Yahshua no la podía juzgar. Él tenía el poder de leer la mente, el corazón de esos fariseos, que incluso la misma Biblia, el Evangelio dice, querían tentarlo. Como cuando le preguntan, ¿es lícito pagar impuestos a César? Era muy tonta la pregunta de ¿qué tenemos que hacer? Si la misma ley les dice que la apedreen, pues ellos podían apedrearla. Pero Yahshua prácticamente les dio permiso. Les dijo, pues si se sienten muy limpios, muy libres, pues apedréenla, cumplan con la ley. Les dio permiso, pero ellos no lo hicieron, porque ellos mismos sabían que ellos estaban actuando mal, que eran adúlteros. Además, aunque Yahshua pudiera leer los corazones, tanto de la mujer como de los mismos fariseos, él no podía juzgar. ¿Por qué? Porque la ley te dice que tienes que ser testigo ocular. Tienes que haber estado allí. Y como Yahshua no estuvo presente cuando la mujer cometía adulterio, él no podía ser testigo de ningún crimen, aunque él supiera. Él no podía hacerlo, porque él no podía violar la misma Torah. Porque si él dijera, sí, pues yo te juzgo, apedréenla, pues él estaría violando las mismas leyes de su padre, quien dio la Torah. Eso es lo que realmente pasó. Ahora, cuando estos fariseos se fueron, se queda la mujer. Y le dice Yahshua, oye, mujer, los que te acusan de adulterio, dice, ya se fueron. Y que le dice la mujer, sí, ya se fueron. Y que le dijo él, pues bueno, pues ellos no te juzgaron, pues yo tampoco te puedo juzgar. ¿Por qué? Pues porque no te vi. Y además, pues yo no soy juez. Así de fácil. Y que le dijo, pues ya vete y no peques más. Prácticamente lo de entender. Ya no cometas adulterio, no vaya a ser que la próxima sí te pedreen. Aunque claro, Judea estaba bajo el control de los romanos y había dos tipos de derecho, el derecho judío y el derecho romano. Y los judíos no podían ir y lapidar a la mujer. Además, la misma ley dice que a la mujer o al hombre que comete pecado no se le puede matar dentro de una ciudad. Tienes que sacar a la persona de la ciudad y apedrearlo fuera. Cuando fue lo de la mujer adúltera, ellos están en el templo. Y allí en el mismo templo, ahí unos cuantos metros en la esquina, estaba la fortaleza Antonia, el cuartel de los soldados o el cuartel de la policía. Los judíos no podían ir por allí apedreando gente a la ligera. Primero tenían que ir con los romanos y decirles, ¿sabes qué, Pilato? Así están las cosas. La mujer fue sorprendida en adulterio y tenemos que apedrearla según nuestras leyes. Ya los romanos les daban autorización y pues para adelante. Podían aplicarlo, pero primero tenían que ir con las autoridades romanas. Pero era como lo del diezmo, lo del pagar impuesto. Simplemente buscaban algo de que acusarlo. Pero no es que él violara la Torah o que él anduviera de bueno. ¿Por qué? Porque él cumplía las leyes. Él cumplía la Torah. Él guardaba su día de reposo y él comía los alimentos que la misma ley
dice que tienes que comer. Por ejemplo, yo vivo en México. En México comemos muchos tacos, pero hay muchos tacos que llevan carne de cerdo. La pregunta es, en este 2021, si Yahshua Jesucristo estuviera aquí con nosotros, ¿tú crees que se comería unos tacos de trompo? Obviamente que no, porque Él no puede y jamás hizo violar las leyes. Solamente te quiero explicar el tema de la mujer adúltera, porque lamentablemente muchas personas del cristianismo, sin importar si son católicos, protestantes, mormones, evangélicos, adventistas, utilizan este pasaje de una manera muy tergiversada para a veces permitir que ciertos actos o pecados se lleven a cabo. Pero también muchos judíos malintencionados utilizan este pasaje para decir, es que Jesús violaba la Torá, Yahshua violaba la Torá. Eso no es cierto. Él siempre cumplió las leyes de su Padre. Eso es lo que yo te quería compartir.